Muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el tema la espiritualidad en el paciente con cáncer, vida significativa o trascendencia. Mi nombre es Marilyn Toledo Cárdenas, soy psicooncóloga de Perú. Y es que cuando hablamos desde el enfoque de la espiritualidad y lo queremos mirar con la trascendencia, pero especialmente en el paciente con cáncer, pensamos en dónde se ubica. ¿Cuándo es que de pronto deberíamos empezar a trabajar? ¿Cuándo es que quizás deberíamos comenzar a mirar la necesidad de plantearlo como un tema o tratar de enfocarlo en la entrevista con el paciente, con la familia e incluso con el equipo de salud? Y es que estos temas son transversales en el recorrido del cáncer, pero también son transversales en los actores que participan de la atención oncológica. Por lo tanto, podemos mirar que el paciente podrá visibilizar la necesidad de hablar de su espiritualidad, la familia igual y el equipo sanitario. No es importante poder identificar entonces que tendríamos que empezar cuando aparezca el diagnóstico oncológico, cuando está el paciente en tratamiento, cuando está libre de la enfermedad, cuando quizás hay una recidiva o cuando es la proximidad a la muerte y el paciente puede estar en cuidados paliativos. Y es que cuando hay un diagnóstico oncológico, muchas veces puede aparecer esta frase, este pensamiento de pronto de Roberto Benigni que decía, la vida a veces duele. Y a veces duele porque aparece de manera intempestiva, inesperada, poco deseada este diagnóstico. A veces cansa, puede cansar porque sentimos que los pacientes, ellos lo mencionan, reciben un tratamiento que agota. A veces hiere porque no saben cuánto dolor puede estar allí. No es perfecta, no es coherente, no es fácil. Pero a pesar de todo, la vida es bella. ¿Y cómo podríamos nosotros tratar de identificar, analizar, tratar de estructurar que la vida es bella cuando sentimos que puede doler, cuando sentimos que no es perfecta, cuando sentimos que cansa, cuando sentimos que no merecemos esto? El paciente oncológico siente todas estas acepciones. La espiritualidad podría ser esos puntos ancla que podrían ayudarnos, porque la idea es pasar de esa desesperanza del diagnóstico oncológico versus la espiritualidad que nos puede llevar a ese encuentro con nuestra propia mirada hacia ese sentido de vida. Y es que cuando hablamos en oncología de la enfermedad, el paciente mira su pasado y puede identificar allí lo que tuvo y siente que no lo tiene ahora, que es su presente, que está con tratamiento, que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero lo más difícil es poder sentir que no tiene futuro. Entonces, en la línea del tiempo, nosotros quizás que estamos siendo parte de un equipo sanitario, podemos decir, ¿cómo es mi pasado? Este es mi presente. ¿Cuál es mi futuro? El paciente también lo tiene, pero lo que teme es a esa afectación, a ese impacto, a ese sentir me pueden quitar, a ese sentir que este diagnóstico que llega me va a cortar lo que para mí es importante. Y es que desde esta espiritualidad, en el trabajo que yo realizo, particularmente considero que es necesario una atención integral. Ese pasado, decíamos, que puede generar añoranza de lo que tuve, de lo que siento que no lo tengo ahora, de lo que siento que he perdido. No solo es que he perdido la salud, es parte incluso de los trabajos del duelo. He perdido de repente la posibilidad de tener esta autonomía, esta funcionalidad, esta independencia. En este presente que tenemos que trabajar desde la espiritualidad también como esperanza, eliminando un lenguaje bélico. Si nos hemos podido dar cuenta, quizás estamos dejando de usar la lucha contra el cáncer, la lucha contra una parte de, para poder de pronto decir contra, o quizás el cáncer. Una situación no esperada, decíamos hace un momento, una situación no deseada, una situación que menos quisiéramos porque aparece esa otra circunstancia de nuestra línea de tiempo. Y es que la esperanza realista nos permite, con la espiritualidad, encontrar una oportunidad. ¿Es por qué? Porque el futuro a veces lo miramos en años, a veces lo miramos en el deseo de la construcción en el tiempo, pero nos olvidamos que se construye en el presente. Nos olvidamos que la oportunidad de darle sentido y significado a nuestra vida es el presente, y esa es la esperanza
realista. Esa tiene que ver con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ya no se es superviviente del cáncer solo cuando ya no tenemos cáncer. Se es superviviente incluso cuando hay esa esperanza realista de poder afrontar de una manera asertiva, resiliente, una situación como tal. Entonces, le damos un nuevo significado a la enfermedad, encontramos esta búsqueda de sentido en nuestra historia, a nuestro presente y con esa mirada hacia el futuro que puede ser desde la parte inmediata, y ese replanteamiento y revaloración de la vida. Porque si bien es cierto, así como ahora que estamos aún en esta circunstancia frente a la pandemia por COVID-19 y hemos dado estas denominaciones de encontrarnos, por ejemplo, en la tercera ola en algunos países, en la cuarta ola en otros, en la sexta en otros. Lo mismo es con el diagnóstico oncológico. Si bien no podemos detener las olas, sí podemos aprender a surfear. Y desde esta mirada es que podamos preguntarnos, ¿dónde estamos ahora? Si yo soy parte del equipo sanitario, ¿dónde estoy? Si yo soy un paciente oncológico, ¿dónde estoy? Si yo soy un familiar, igual. ¿Por qué? Porque en oncología no estamos solos. Somos equipos, formamos equipos, cada uno tiene un rol y cada rol se complementa, es totalmente transversal. Y podemos querer desde allí preguntar dónde queremos estar, cuál es nuestro camino, qué es lo que estamos trabajando y cómo podemos conseguirlo. Muchos de los enfoques en psiconcología buscan tratar de responder el cómo podemos conseguirlo. Estos enfoques donde nos activamos, donde reflexionamos, donde generamos oportunidades para poder reforzar un afrontamiento asertivo y resiliente. Entonces, desde la espiritualidad, reconocer que es la capacidad que tenemos para comprender lo que somos, pero especialmente el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. ¿Cuál es nuestro rol? Muchos de nosotros, quizás a una determinada edad, nos vamos dando cuenta que tenemos diferentes roles. No es solo el rol del paciente, porque el paciente mira al costado y ve su rol de padre, ve su rol de madre, ve su rol de hermano, de hijo, de trabajador, de compañero, de estudiante. Entonces, el comprender lo que somos, especialmente el rol que desempeñamos, también será parte de la espiritualidad. Esta se va a caracterizar por estos valores que podemos identificar en relación con cada uno de nosotros, en relación con los otros, con nuestro entorno, en esta relación con nuestra propia naturaleza, con la vida, hacia todo lo que consideramos como importante, como principio, como medio, como fin. Es lo que le va a dar propósito, le va a dar sentido, le va a dar esperanza, porque nos genera una conexión vital. Muchas de las preguntas, muchos de los miedos, muchos de los temores que pueden llevar a indicadores de ansiedad o de angustia en los pacientes es la frase, tengo miedo a la muerte. Y la espiritualidad no confronta con ello, al contrario, la pone sobre el tapete para mirarla con respeto, para mirarla de manera compasiva, pero especialmente para comprenderla y decir, si bien es cierto, no es para decir, todos vamos a morir, sino para decir, ok, si lo que yo quisiera es vivir en este momento, ¿qué estoy haciendo? Es cómo me estoy conectando con la vida, con este sentido que le doy a mi historia. Y es que estas dimensiones nos llevan a reconocer que la capacidad para trascender de lo material es parte de la espiritualidad, que es importante, sí, pero que incluso es más importante todo aquello que me da un sentido, una identidad, una identificación, que cuáles son los fines y los valores últimos, es otra de las dimensiones. ¿Qué es exactamente lo importante para mí? Y allí tiene que ver con esta trascendencia. Pero la trascendencia, si nos volvemos a dar cuenta, no está en función del presente, es ese futuro, pero se trabaja en el presente. Por lo tanto, la espiritualidad nos relaciona a la acción actual, a lo que hago, a lo que siento, a lo que pienso, a cómo actúo. Esto me lleva a reconocer que puedo construir trascendencia desde mi presente. Y eso es una dimensión, el darle el significado existencial a mi propia historia. Desde la psicología positiva, Seligman trabajó el enfoque de la vida plena. Cuando yo analizaba de pronto
alguien dice, pero ¿cómo poder trabajar felicidad? Y es que guarda una relación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la vida placentera se asocia, se relaciona y se trabaja desde las emociones positivas o emociones adaptativas, contextualizadas, porque incluso no es la tristeza una emoción negativa. Puede ser adaptativa cuando nos activa conductualmente a afrontar una situación de la mejor manera. Desde la vida comprometida, para fortalecer, reforzar actitudes interiores y reconocer también e identificar nuestras fortalezas personales. Pero ello nos lleva a esta vida significativa, a lo que hablábamos, a la espiritualidad, al encontrarle sentido a la vida. Y a eso podemos considerar una vida plena. Quiere decir que entonces cuando hablamos de espiritualidad podemos hablar de trascendencia, podemos hablar de felicidad, podemos hablar de una vida plena. El paciente oncológico puede sentir que no tiene una vida plena porque siente que la vida se le está cortando por el diagnóstico oncológico. Habría que empezar a trabajar con él justamente este reconocimiento de esta vida que va más allá del diagnóstico, que es importante, pero al que se le está prestando atención, al que se está tratando, a esa esperanza realista, a ese encuentro más allá de la enfermedad, a ese encuentro con tu propia historia. Y es que una vida significativa es la que pasa a formar parte de algo más elevado que nosotros. Y cuanto más elevado sea, ese algo, de hecho, va a tener más sentido en nuestra existencia. Y esa es la trascendencia. Es mucho más que decir cómo quieres ser recordado. Es mucho más que decir cómo voy a quedarme plasmado en mi historia, en los roles que tengo, en estos espacios que he construido. Significa que una vida significativa en esa relación tendríamos que empezar a mirarla, a construirla, a reconocerla, no solo desde el diagnóstico oncológico, sino incluso como parte de nuestra historia. Lo importante entonces será comenzar a ver qué necesito para encontrarme con mi propia espiritualidad, con este reconocimiento hacia el sentido y significado de mi vida, hacia darle una mirada presente hacia la trascendencia que se trabaja desde hoy. Quizás podríamos empezar a centrarnos en lo que realmente somos y también queremos ser, en desarrollar nuestro sentido de identidad más allá del diagnóstico, en comprendernos a nosotros mismos, en validar cuáles pueden ser y definir nuestros propósitos y valores, en encontrar esa paz interior que nos pueda producir felicidad y satisfacción, en que podamos sonreír, en que podamos reír, en que el diagnóstico no nos quite, en que el diagnóstico, si bien es cierto, más allá que alguien pueda decir suma, es una historia, es una parte de mi vida. El trabajar por nuestro crecimiento personal, siempre podemos seguir aprendiendo y siempre podemos seguir enseñando. El darnos permiso para maravillarnos y sorprendernos siempre con lo que pasa. El vivir experiencias personales importantes que nos permitan saborear la vida. Significa que no necesitamos tener un diagnóstico oncológico para saborearla. Pensemos en lo que nos hace felices. Personas, situaciones, cosas, momentos, eso. Todo aquello que nos lleve a gratificarnos y a saborear la vida, sería importante que comencemos a elegirlo. Poseer un sentido de serenidad interior que nos propicie, si es necesario, elaborar los sentimientos también de dolor o de pérdida. Los procesos de duelo son procesos propios, son procesos únicos. Nadie va a sentir lo que yo siento. Por lo tanto, en el encuentro con mi propia espiritualidad será necesario comprender lo que decíamos hace un momento y tener este espacio para elaborar y validar mis emociones. Tener conciencia de la relación con los demás me va a permitir también cultivar la compasión. Esa compasión personal y esa compasión a los demás, con esas fortalezas necesarias. La compasión incluye la sabiduría para no juzgarme ni juzgar al otro. Eso limita incluso la posibilidad de desarrollar sentimientos de culpa. La fortaleza interna, que también va a ser importante, y la amabilidad, que me lleva incluso a esa búsqueda de mi felicidad. Tener aspiraciones profundas e íntimas que nos puedan llevar
Un estilo de vida que nos conecta con el mundo, que trasciende y nos da sentido a nuestra existencia, también será parte de este encuentro con el compromiso de la espiritualidad personal y predisponernos a crear vínculos importantes, trascendentes. Volvemos a esa frase, elijo. Tengo que tener la capacidad de aprender a decir sí, pero también tengo que tener la posibilidad de aprender a decir no. Y es que aquí quiero compartir con ustedes los principios del cuidador. Y quiero ir cerrando con esto, porque cuando nosotros somos familiares va a ser importante que no entendamos la situación desde mi posición, que no sobreentendamos, no interpretemos, sino hagamos aloja. Aloja como mnemotécnicamente está ax de a de ax, ¿no? El listen o de observe, h de help y ax de ax again. Y es que no es importante tratar de entender, interpretar, sobreentender, suponer, porque si soy paciente, también tengo que comenzar a preguntarme. Y si soy familiar o soy cuidador o soy parte del equipo de salud, entonces hagamos aloja. Primero preguntemos, no sobreentendamos, no interpretemos. Luego escuchemos. Es importante escuchar al otro. Parte de la espiritualidad también implica poder saber escuchar. Luego observemos. Observemos qué es lo que nos dicen, cómo nos dicen, cuándo nos dicen, cuánto. Luego recién ayudemos. Puede ser ayudar, pero es ayudar, es activarnos a hacer, a acompañar, a aliviar a lo que nos están pidiendo. Y luego, again, que es preguntar nuevamente si hemos coberturado. Entonces, será importante comenzar a hacer aloja, aloja con uno, aloja con el otro, para que podamos acompañar desde la posición del otro, desde esa mirada y esa posición compasiva, empática, espiritual, pero especialmente trascendente. Y es que creo que desde esa mirada podemos poder acompañarnos y podemos trascender en un espacio que nos vincula al paciente, a la familia, a los equipos y de manera común en lo que es oncología, en lo que es psico-oncología, en lo que es una institución de salud. Muchas gracias y estoy atenta a cualquier consulta que puedan hacerme.